La sobrecarga de métodos es muy útil y es muy sencilla. Vamos a ver a continuación. Vamos a eliminar lo que creamos anteriormente. Vamos a ir a nuestra clase método. Y para que tengamos un código más limpio, vamos a eliminar todo lo que creamos. Eliminamos. Listo. Muy bien, vamos a ver qué es la sobrecarga. Sobrecarga es simplemente que podemos utilizar dos métodos con el mismo nombre. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a crear un método que en este caso no devuelva nada, llamado nombre. Y este método no va a recibir ningún parámetro. Y ahora vamos a escribir en pantalla el siguiente mensaje que diga bienvenido. Bueno, en vez de nombre, vamos a escribir MSG de mensaje para que tenga un poco más de sentido. Como puedes ver, tenemos ya nuestro método creado. Es un método que no devuelve ningún valor, simplemente muestra en pantalla la palabra bienvenida. Vamos a llamarlo aquí. Vamos a llamar a nuestro método .msg. Abrimos y cerramos llaves. Recuerda que cuando queramos utilizar un método, aunque este no tenga parámetros, debemos siempre abrir y cerrar llaves, como puedes ver aquí. Si no, tendríamos un error. Por ejemplo, si yo intento hacerlo sin los paréntesis, no llaves, sino paréntesis. Si damos a ejecutar, tenemos este error. Ponemos los paréntesis y listo. Si ejecutamos, vemos que se muestra el mensaje bienvenido. Pero ¿qué pasa si nosotros queremos tener este mismo método dos veces? Por cierto, otra cosa que quiero que veas antes de que continuemos es esto que tenemos aquí, llamado referencia, y que tiene un 1. ¿Por qué? ¿Qué es esto? Bueno, esto lo que dice es cuántas veces se está utilizando este método. Si ahora damos clic, podemos ver en qué parte se está ejecutando este método. Podemos ver que este método se está llamando en nuestra clase program.cs en la línea 2. Si queremos ir directamente, solamente le damos clic, dos clics y podemos ver que aquí se está utilizando en nuestra clase program en la línea 2. Si ahora nosotros duplicamos este método con control D, guardamos y vamos aquí, vemos que ahora tenemos dos referencias. Damos clic y ahora podemos ver aquí que lo estamos utilizando en la línea 2 y también en la línea 3 de nuestra clase program.cs, que es esta que está aquí, como puedes ver. Esto es muy útil porque, por ejemplo, si este método crees que no tiene ningún sentido o que nadie lo está usando y lo comentas, por ejemplo, o lo eliminas, entonces aquí tendrías problemas porque como este método ya no existe porque está comentado o eliminado, no podrías usarlo. Si ejecutas, puedes ver que tienes un error. En este caso, es muy sencillo detectar este error porque este es un programa bastante pequeño. Pero imagínate una aplicación gigante como un Office, por ejemplo, o cualquier aplicación grande. Tendríamos muchos problemas. Es por eso que es tan útil esta parte aquí de preferencias. Pero bueno, sigamos con lo que nos concierne en esta clase, que es la sobrecarga. Si ahora, seleccionando todo y presionando control D, duplico este método, vamos a eliminar esto, vemos que tenemos un error. ¿Por qué? Porque tenemos dos métodos exactamente con el mismo nombre. Sin embargo, yo puedo aplicar lo que se llama sobrecarga. Para esto yo tengo que hacer algo que los distinga. Y la manera de hacer esto es con parámetros. Si a este yo le agrego unos parámetros, por ejemplo nombre, y aquí le voy a indicar que muestre en pantalla bienvenido y nombre. Vamos a utilizar el arroba para que abarque ambos esos. Tenemos bienvenido y el nombre. Y como puedes ver, aquí se elimina el error. Si ahora vamos aquí y ejecutamos, vamos a ejecutar solamente uno, vamos a eliminar este. Si aquí ahora ejecutamos, podemos ver lo siguiente, que tenemos bienvenido, cómo funciona correctamente, porque en este no tiene parámetros. Sin embargo, si nosotros le agregamos parámetros, por ejemplo ya, podemos ver que se utiliza el segundo método, es decir, bienvenido ya. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a ver esta parte de referencias. Aquí se actualizó y aquí vemos que el primer método no se está utilizando, aunque aquí lo estamos llamando. Pero como estamos llamando el método, el cual requiere parámetros, vemos que aquí en referencia ahora se está activando este método que recibe parámetros. Fíjate bien, aquí sin parámetros está en cero. Si ahora yo elimino
y guardo, podemos ver que ahora el que tenía parámetros tiene 0 referencias y el que no tiene parámetros sí tiene referencia. Podemos hacer esto n veces. Incluso podemos crear con diferentes tipos de parámetros. Por ejemplo, ahora vamos a utilizar un parámetro de tipo entero llamado edad. Y aquí vamos a mostrar la edad. Vamos a nuestro programa. Y ahora, en vez de pasarle un texto, le vamos a agregar un número, 23, por ejemplo. Le damos a ejecutar. Y bueno, vamos a cambiar este mensaje para que sea más claro. Vamos a escribir aquí, tu edad es, y la edad. Ejecutamos y vemos cómo se llama al método correspondiente dependiendo su parámetro. También podemos hacer lo siguiente. Podemos duplicar este método que recibe un parámetro entero y podemos también agregar que reciba otro parámetro, string name, por ejemplo. Y aquí vamos a mostrar tu edad es y tu nombre es name. Ahora aquí nos está pidiendo, bueno, primero mira esto. Quiero que te fijes que si tú pones el mouse arriba del método, aquí en la parte de los parámetros, vamos a tener algo que nos indica si este método tiene o no tiene sobrecargas. En este caso, como podemos ver, tiene más de 3. Esto es la que hemos creado. Y ahora, si nosotros usamos el método mensaje y ahora le agregamos otro parámetro, por ejemplo, Jan, vemos que nos devuelve el mensaje correspondiente. Tu edad es 23 y tu nombre es Jan. Y aquí podemos ver, vamos a eliminar, vamos a bajar un poco para que quede más claro, que tiene una referencia, mientras que los otros no tienen ninguna referencia. Con esto es que hablamos de sobrecarga, cuando por alguna razón queremos utilizar un método con el mismo nombre, pero que sea flexible y que acepte varios tipos de parámetros. Por ejemplo, el método que más hemos utilizado en esta clase, console.writeLine, si ponemos el mouse arriba, podemos ver que tiene más de 17 sobrecargas. Es decir, este método está creado varias veces con diferentes parámetros y tiene sentido que este método tenga tantas sobrecargas porque nosotros podemos hacer lo siguiente. Podemos pasarle como parámetro un nombre, podemos pasarle como parámetro números, podemos también pasarle como parámetros números decimales o números flotantes, podemos también pasarle como parámetros valores booleanos, por ejemplo como true. Es decir, que este mismo método está escrito varias veces con diferentes parámetros que puede recibir, es decir, con diferentes tipos de sobrecarga. Vamos a comentar, ejecutamos y vemos que con el método console.writeLine no tenemos ningún problema, ya que este método tiene parámetros para recibir prácticamente cualquier cosa que nosotros le pasemos. Así que ya sabes qué es la sobrecarga y por qué es tan útil. Hay una forma de escribir métodos muy particular y es cuando tenemos métodos que retornen algún valor, pero que solamente tengan una sola línea en su interior. Vamos a eliminar esto que tenemos aquí y vamos a crear un método de flecha o barra un método o métodos lambda, como se le conoce. Vamos a eliminar para tener más claridad. Eliminamos esto y ahora vamos a crear un método público de tipo entero llamado número que va a devolver un valor. ¿Qué va a devolver? Va a devolver, por ejemplo, bueno, vamos a utilizar un parámetro llamado n y va a retornar a n. Como puedes ver, esto funciona correctamente y ya sabemos utilizar los tipos de retorno. Pero si tenemos este método que devuelve un tipo de dato y aquí entre las llaves solamente tiene una sola línea de código, podemos hacer lo siguiente. Podemos eliminar las llaves. Podemos hacer lo siguiente. Ponemos esto arriba y aquí utilizamos el símbolo de igual y el símbolo de mayor que. Con esto aquí tenemos este operador. En mi computadora se ve con una flecha porque yo tengo una tipografía especial. Pero en tu caso se va a ver así, el signo de igual y el signo de mayor que pegados. Y de esta manera tenemos este método que retorna un valor de esta manera. Si ahora vamos aquí
y llamamos, vamos a descomentar y llamamos a número. Bueno, vamos a escribirlo de la siguiente manera. Vamos a escribir un console writeLine. Vamos a llamar aquí a nuestro método. Si ejecutamos, vemos que funciona correctamente. Tenemos el valor que retorna, que es 23. De esta manera, tenemos el mismo resultado, pero con un código un poquito más limpio. Así que ya sabes, si vas a utilizar un método que tenga algún tipo de retorno, como este caso, no importa que sea tipo string, booleano, char, string, no importa, es lo mismo. Y siempre y cuando dentro de las llaves solamente tengas una línea de código, lo puedes simplificar de esta manera, utilizando el símbolo de igual y mayor que. Y luego poner el valor que quieras devolver. Por ejemplo, si yo quisiera aquí, por ejemplo, devolver 200, en este caso ya esta parte no tendría sentido. Y si ejecutamos, vamos a ver. Ok, aquí está error porque tenemos que eliminar este parámetro, que ya no recibe parámetros. Le damos a ejecutar y vemos que tenemos 200. Es decir, funciona correctamente, simplificando mucho más el código.